Buenas tardes, profesor. Soy Saúl Suárez de la carrera de mecánica y le voy a hablar de los materiales cerámicos. ¿Qué es un material cerámico? Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos metálicos o no metálicos que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla, sin embargo, en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferente composición que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria aeronáutica y en medicina. La pasta cerámica más básica es el barro común o el barro rojo, que está formado por silicatos de aluminio procedentes de la descomposición de otras rocas primarias y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro que le da ese tono rojizo. Las propiedades de los materiales cerámicos también varían mucho debido a diferencias en los enlaces. En general, los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles, con baja tenacidad y ductibilidad. También los materiales cerámicos se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores que normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas. Ahora, ¿qué es un material cerámico tradicional? Un cerámico tradicional son las cerámicas tradicionales, pueden definirse como aquellas que comprenden las industrias que tienen como base a los silicatos, principalmente los materiales arcillosos, los cementos y los vidrios de silicatos, entre las cerámicas tradicionales pueden citarse las vasijas de barro, la porcelana, los ladrillos, las tejas, los vidrios, etc. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos que son la arcilla, silicio pedernal y feldespato. Las propiedades de los cerámicos tradicionales son que las cerámicas tradicionales pueden definirse como aquellas que comprenden las industrias que tienen como base a los silicatos, principalmente los materiales arcillosos, los cementos y los vidrios de silicatos. Las características de los cerámicos tradicionales es que la densidad llega únicamente a alcanzar valores del orden del 10 al 20% menor que la densidad teórica del material. El nivel de los defectos de un material cerámico tradicional es el orden de milímetros. Los cerámicos avanzados, estos materiales se realizan generalmente para ser completamente densos y para tener tolerancias dimensionales ajustadas. Además de ser diseñados, soportan niveles sustancialmente más altos a la tensión mecánica y térmica. Hay otras características importantes que hacen a la cerámica estructural avanzada diferente de las cerámicas tradicionales, que son las composiciones, el procesado y microestructura que resulta se deben controlar cuidadosamente para proporcionar los niveles requeridos del funcionamiento. Por lo tanto, la cerámica estructural avanzada es más costosa que la cerámica tradicional. También la cerámica avanzada que son aquellos materiales que combinan las características y las ventajas de la cerámica tradicional. Por ejemplo, inercia química, capacidad a alta temperatura y dureza con la capacidad de soportar una tensión mecánica significativa. También, como toda cerámica, están formados por compuestos inorgánicos y no son metálicos.
Además, a menudo son mezclas de varios componentes o materiales de fase que tienen estructuras cristalinas. Las propiedades de los cerámicos avanzados, que son por sus propiedades ópticas, se utilizan como ventanas de infrarrojos de construcción de láseres y de lámparas de sodio de alta presión. Por su dureza y resistencia a la abrasión encuentra utilidad como herramientas de corte. Por otro lado, muchos de ellos son biocompatibles y pueden ser utilizados en el campo de la medicina como implantes óseos, que son los huesos y las rótulas. También otra de las propiedades enumeradas anteriormente hacen que las cerámicas avanzadas sean útiles como componentes de motores, quemadores, intercambiadores de calor, etc. Por las propiedades eléctricas son útiles como capacitadores piezoeléctricos, termistores, sustratos de circuitos integrados, aisladores, soportes de semiconductores, condensadores de alta tensión, etc. Ahora, ¿qué es una de las características físicas de los cerámicos avanzados? Es que la cerámica estructural avanzada posee una combinación de capacidades a alta temperatura, alta fuerza, a la dureza o al efecto. También una de las características es que se utiliza la tolerancia a la dureza o a defecto, a alta dureza, resistencia mecánica a las altas temperaturas, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y resistencia al choque térmico, resistencia a la abrasión y durabilidad a largo plazo. También, aunque la dureza a baja temperatura del nitruro de silicio es menor que para la circonia, el nitruro de silicio también mantiene sus características hasta 1200 grados Celsius. El carbono de silicio es algo más débil que el nitruro de silicio, sobre todo el rango de temperaturas, pero mantiene buena dureza y resistencia a la abrasión a las temperaturas más altas de 1500 grados Celsius. Las propiedades de los cerámicos avanzados son que las propiedades bactericidas de la baldosa cerámica bactericida se deben a la utilización de nanopartículas de plata integradas en el proceso productivo del grés porcelánico antes de la cocción. La acción de nanopartículas de plata y humedad libera iones de plata y estos iones de plata impiden el metabolismo microbiano, reduciendo totalmente a las bacterias de las superficies. También otra de las propiedades enumeradas anteriormente hacen que las cerámicas avanzadas sean útiles como componentes de motores, quemadores e intercambiadores de calor. Una de las características, no, los cerámicos antibactericidas. Los cerámicos antibactericidas son que las esferas de cerámica antibacteriana de nanoplata están hechas de un agente antibacteriano inorgánico de nanoplata, kaolín de alta calidad, un agente formador de poros apropiados, etc. Las características sobresalientes son que la esfera es porosa. La tasa antibactericida puede alcanzar más del 90% y es una especie de producto seguro y no tóxico con efecto bactericida y antibacteriano de larga duración. Es inofensivo para el cuerpo humano y no irritante para la piel.
La cerámica antibactericida se utiliza en purificadores de agua, contenedores de agua y cosmetología. También la cerámica antibactericida es la baldosa cerámica bactericida compuesta por cuatro elementos: pavimento, zócalo higiénico, revestimiento y junta de colocación. Es un material dotado de propiedades antibacterianas que elimina las bacterias de suelos y de paredes de forma permanente. Las propiedades de los cerámicos antibactericidas son que las bactericidas de baldosa cerámica bactericida BioStop se deben a la utilización de nanopartículas de plata integradas en el proceso productivo del grés porcelánico antes de la cocción. La combinación de nanopartículas y la humedad libera iones de plata, y estos iones de plata impiden el metabolismo microbiano, reduciendo totalmente las bacterias de las superficies. También otra de las propiedades de los cerámicos antibactericidas es que la alta de resistencia del grés porcelánico se mantiene intacta al BioStop. Es totalmente inocuo para la salud y ayudará a reducir los malos olores provenientes de las degradaciones bacterianas gracias a su acción bactericida. Y estas vendrían siendo las referencias de donde me apoyé para sacar toda la información de todos los cerámicos, de todos los materiales cerámicos, incluyendo la presentación que nos mandó. Gracias.